Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es los errores, inexactitudes y omisiones en el libro de Harry, en el libro Spare. Así es, mis estrellas, una bomba ha sido detonada debajo de la monarquía británica y las ondas de choque todavía se sienten en todo el mundo. El libro de memorias del príncipe Harry, titulado Spare, se ha convertido en el libro más comentado y controvertido en la historia editorial, batiendo récords de ventas y destrozando a la familia real. Pero, ¿qué tan confiables son sus afirmaciones que a veces suenan impactantes? La difunta reina Isabel II dijo célebremente que los recuerdos pueden variar. Harry, por su parte, les dice a los lectores: mi memoria es mi memoria, hace lo que hace, recopila y conserva lo que cree conveniente, y hay tanta verdad en lo que recuerdo y cómo lo recuerdo, como en los llamados hechos objetivos. Entonces, ¿dónde está realmente la verdad? A continuación, una transcripción de la investigación que realizaron los periodistas Guy Adams y Richard Kay. Harry comienza sus memorias saqueando uno de sus sitios web favoritos, llamado brainyquote.com. con un lema: el pasado nunca muere, ni siquiera es pasado. Es un lema involuntariamente hilarante para un libro plagado de inexactitudes históricas básicas, muchas de las cuales involucran a la familia real. En un momento dado, Harry afirma que Eton College fue fundado por mi tatarabuelo, el rey Enrique VI. De hecho, el único hijo de Enrique VI murió sin descendencia hace 5 siglos y medio, poniendo fin a cualquier linaje directo. En otra parte, Harry les dice a los lectores que la reina Victoria recibió 8 disparos en 8 ocasiones distintas de 7 sujetos diferentes. Esto tampoco es cierto. A la reina Victoria le dispararon un total de 3 veces. En otras 4 ocasiones, las armas que le apuntaban estaban descargadas o no se dispararon. En un octavo intento de asesinato, Robert Pate la golpeó en la cabeza con un bastón. Si la editorial Penguin Random House empleó verificadores de hechos, no detectaron una serie de errores frívolos. Harry afirma, por ejemplo, que la princesa Diana le compró un juego llamado Xbox para su cumpleaños número 13, poco antes de su muerte en 1997. Pero eso no puede ser cierto, ya que la consola de juegos de la marca Microsoft se lanzó por primera vez en 2001. ¿Cuál es la verdad? Diana le consiguió una Sony PlayStation de la tienda Harrods. Más tarde, el príncipe cuenta cómo solía comprar ropa en la tienda de descuento llamada TK Maxx y dice: me gustaban especialmente las rebajas de una vez al año. Una linda anécdota, pero ninguna que la tienda minorista encuentre convincente. Esta semana la tienda hizo una declaración mencionando que en realidad no hacen ese tipo de ventas. En otra parte, Harry afirma que su madrastra una vez trató de convencerlo de que se mudara al extranjero, mencionando: Camila le sugirió a Meg, es decir a Meghan, que me convirtiera en gobernador general de las Bermudas. Lamentablemente, las Bermudas no tienen gobernador general. El representante de la reina allí se llama su gobernador. Harry les cuenta a los lectores lo que su padre supuestamente le dijo a la princesa Diana el día de su nacimiento en 1984. Maravilloso, ahora me has dado un heredero y un repuesto. Mi trabajo ha terminado. Una broma, supone Harry, antes de agregar. Por otro lado, minutos después de entregar este fragmento de comedia, se dijo que papá se había ido a encontrarse con su novia. Lástima que Harry no se basó en la versión de los hechos de su madre. Según Diana, citada en el libro Diana, Her True Story, algo así como Diana, su historia verdadera, el libro en el que colaboró en secreto con Andrew Morton, lo que el príncipe Carlos dijo en realidad fue: oh, es un niño e incluso tiene el pelo oxidado. Recordemos que este color oxidado es un color común en la familia Spencer, y Morton escribe: con estos comentarios despectivos, Carlos se fue a jugar al polo. No hubo mención de ir a verse con una novia. Quizás eso se debió a que pasaron otros 2 años antes de que Carlos reiniciara su relación con la entonces señora Camilla Parker Bowles. De hecho, la propia Diana recordó que el periodo en torno al nacimiento de Harry fue el momento más feliz de todo su matrimonio. Los recuerdos de la madre de Harry se encuentran entre las partes más conmovedoras del libro, y la crudeza de su ira por su muerte es palpable cuando acusa a los paparazzi de tener un papel activo.
pero se acumulan todas sus afirmaciones. Él escribe que lo último que mamá vio en esta tierra fue una bombilla de luz, y su último sonido sería un clic, es decir, el clic que hace una cámara fotográfica. No se puede excusar el comportamiento despreciable de los hombres que continuaron fotografiando a Diana después del accidente en el túnel de Alma en París, 7 de los cuales fueron arrestados. El resto huyó después de que llegó la policía. Entonces, ¿podrían haber sido los paparazzi los últimos en haberle proporcionado a Diana las últimas imágenes y sonidos de su vida? Los paramédicos que testificaron en la investigación sobre la princesa en 2007 revelaron que hablaron con Diana consciente durante algún tiempo en el lugar, antes de que la trasladaran en ambulancia al hospital Pitié-Salpêtrière de la ciudad, donde murió. El sargento Javier Gourmelon, que estaba a cargo de un equipo médico, le dijo al forense: «Ella estaba consciente, ella podía hablar conmigo». Harry admite que tiene pocos recuerdos del triste domingo cuando estuvo con la realeza en Balmoral. Menciona: «He visto fotografías de nosotros yendo a la iglesia, pero no traen recuerdos». Y continúa: «En el camino de regreso a Balmoral, un trayecto de 2 minutos, se sugirió que nos detuviéramos. La gente se había estado reuniendo toda la mañana frente a las puertas delanteras. Algunos habían comenzado a dejar cosas. Peluches, flores, cartas. Se debe hacer un reconocimiento. Nos detuvimos, salimos. No podía escuchar nada más que un chasquido rítmico desde el otro lado de la calle, la prensa. Extendí la mano hacia la de mi padre en busca de consuelo. Luego me maldije, porque ese gesto desencadenó una explosión de clics». Una escena conmovedora, pero no sucedió. Después del servicio de la iglesia el 31 de agosto de 1997, los autos reales avanzaron sin detenerse en las puertas. No fue sino hasta 4 días después que Carlos y sus hijos salieron a inspeccionar los tributos. Las descripciones de Camila pasan de ser una madrastra malvada a ser una otra mujer. Harry escribe sobre ser sacrificado en el altar personal de relaciones públicas de Camila, mientras que en entrevistas televisivas esta semana calificó a la reina consorte de villana y peligrosa. Pero, una vez más, su memoria parece jugarle una mala pasada, sobre todo en cuanto a sus primeros encuentros con Camila. William, escribe, fue primero. Se había topado con la otra mujer, es decir, con Camila, una vez en el palacio, pero ahora fue convocado formalmente desde Eton para una reunión privada. Y Harry menciona que creo que fue en Highgrove durante el té. Pero en la vida real, la reunión y el té tuvieron lugar en el Palacio de St. James y fueron seguidos por un almuerzo en la Casa York, una ala de la residencia real donde Carlos y sus 2 hijos vivían entonces, no en Highgrove. Harry no tenía ninguna duda. Escribió: «Poco después de nuestras reuniones privadas con Camila, comenzó a jugar el juego largo, una campaña dirigida al matrimonio y, finalmente, a la corona. Supusimos que con la bendición de nuestro padre». Empezaron a aparecer historias por todas partes, en todos los periódicos, sobre sus conversaciones privadas con Willy. Historias que contenían detalles muy precisos, solo pudieron haber sido filtrados por la otra persona presente. Inconvenientemente, los detalles de la reunión del 12 de junio de 1998 fueron filtrados, sin darse cuenta, por la propia secretaria privada de Camila, Amanda McManus. Se lo había mencionado a su marido, quien es ejecutivo de medios, quien a su vez se lo contó a un antiguo colega que se lo pasó al periódico The Sun. Cuando este hecho se hizo público, McManus renunció. Harry describe de manera conmovedora enterarse a través de una llamada telefónica mientras estudiaba en Eton de la muerte de la reina madre, quien tenía 101 años de edad. Él menciona: «Ojalá pudiera recordar de quién era la voz en el otro extremo, de un cortesano, creo. Recuerdo que fue justo antes de Pascua. El clima era brillante y cálido. La luz entraba oblicuamente a través de mi ventana, llena de colores vivos». Y cita al cortesano diciendo: «Su Alteza Real, la reina madre ha muerto». Todo muy evocador, pero al retratar a su familia como distante e indiferente, permitiendo que un sirviente le dé la noticia, Harry se está equivocando. No estaba en la escuela, eran las vacaciones de Semana Santa. Ni siquiera estaba en Gran Bretaña cuando su bisabuela murió el 30 de marzo de 2002. En cambio, estaba esquiando en la estación suiza de Klosters con su padre y su hermano. Había volado allí 2 días antes, a pesar de sufrir fiebre glandular, y posó sonriente para una sesión de fotos con Charles y William. En realidad, fue su padre quien transmitió la triste noticia, acortando sus vacaciones.
La reina dio permiso para que los tres príncipes rompieran el protocolo y volaran a casa en el mismo avión. Un año después de dejar Eton, un profesor de arte acusó a Harry de hacer trampa en los cursos de nivel A. Harry menciona: con el corazón roto quería emitir un comunicado, realizar una conferencia de prensa, decirle al mundo: hice el trabajo, no hice trampa. Sin embargo, el palacio, con su corazón frío, no lo permitiría, alega Harry. En esto, como en la mayoría de las cosas, el palacio se apegó al lema familiar: nunca te quejes, nunca expliques, especialmente si el denunciante era un chico de 18 años. Todo muy escandaloso, pero también es falso. La familia real emitió un comunicado que negaba enérgicamente las afirmaciones. Clarence House lo hizo circular el día que salió a la luz la historia en octubre de 2004 y comienza: no es cierto que Harry hizo trampa en su examen. El comunicado desestimó rotundamente lo que llamó acusaciones infundadas de un maestro en el contexto de una disputa con la escuela. El colegio de Eton también describió las afirmaciones como falsas y absurdas. Ahora movámonos en el tiempo hasta diciembre de 2004, y una lesión en la rodilla hizo que se pospusiera la entrada de Harry en el ejército. En su libro Spare, afirma que los periódicos rápidamente comenzaron a publicar una historia de que tenía miedo de ingresar al ejército, que me estaba escabullendo, recurriendo a una lesión falsa en la rodilla como una forma de permanecer estancado. Yo era, decían, un cobarde. Menudo reclamo, pero es verdad. El diario The Mail no pudo encontrar un solo artículo del periódico que cubra el asunto y que contenga las palabras falso, falsa o cobarde. Tampoco pudimos encontrar ningún artículo que afirmara que Harry tenía miedo de enlistarse. Más tarde, Harry afirma en su libro una reacción hostil de los medios a la decisión del ejército en mayo de 2007 de cancelar los planes para enviarlo a Irak. Él escribió: la semana siguiente, los periódicos informaron que el cambio brusco en mi despliegue había sido obra mía, la historia del cobarde otra vez. De hecho, los periódicos describieron universalmente al príncipe como enojado y devastado por perderse algo, y el diario Mail lo llamó un joven valiente muy defraudado por sus superiores. En otro asunto, al escribir sobre la ceremonia de matrimonio de su padre en 2005, Harry afirma: cuando finalmente se llevó a cabo la boda, sin la abuela, que decidió no asistir, fue casi catártico para todos, incluso para mí. De pie cerca del altar, la mayor parte del tiempo mantuve la cabeza agacha. Una vez más, su memoria debe estar engañando a Harry. La reina ciertamente estuvo en la boda. Pronunció un discurso en la recepción y asistió al servicio de bendición en la capilla de San Jorge, aunque no a la ceremonia civil en Windsor Guildhall. Harry rara vez es más virulento que cuando culpa a la prensa por asustar a una serie de novias. La ruptura de su relación con Cressida Bonas, por ejemplo, sigue a su decisión de invitarla a un evento real en Wembley Arena en marzo de 2014. Harry menciona: después de casi 2 años de salir en secreto, se reveló que éramos una pareja, sugiriendo Harry que de repente comenzaron a ser fotografiados. De hecho, la relación de Harry y Cressida había sido noticia desde julio de 2012, cuando fueron vistos juntos en un club nocturno del West End. Sus citas supuestamente secretas, que tuvieron lugar en Glastonbury, Necker Island y una gran cantidad de bodas de sociedad, habían sido objeto de cientos de informes desde entonces. Si bien la intrusión fue sin duda una molestia, no comenzó repentinamente en 2014, por lo que no pudo haber precipitado su separación. Otra exnovia, la presentadora de televisión Caroline Flack, fue, escribe Harry, impulsada al suicidio por el implacable abuso a manos de la prensa año tras año. Una vez más, una afirmación espectacular de Harry, especialmente porque el forense tuvo una opinión diferente. Una investigación en 2020 concluyó que Flack, que luchó contra la depresión durante varios años, se suicidó después de enterarse de que iba a ser procesada por agredir a su novio. El forense no criticó a la prensa, pero afirmó que llevar a cabo un juicio en audiencia pública y que los medios lo informaran sería increíblemente difícil para ella. Hablando esta semana, el ex agente, el ex manager de Flack, Alex Mullen, describió la descripción de Harry de Flack como una intrusión asquerosa y repugnante. Mullen agregó: lo peor de todo es que escribe como si tuviera alguna idea de por qué Harry se quitó la vida. Culpar a la prensa porque eso es lo que leyó al respecto. No sabe nada. Por otra parte, contando su primera cita con Meghan en Soho House, el príncipe recuerda con confianza: llevaba un suéter negro, jeans, zapatos de tacón.
Curiosamente, su futura esposa recuerda las cosas de manera diferente. En 2018 le dijo a un documental de la BBC que el algo azul del día de su boda en realidad había sido la tela del vestido que usé en nuestra primera cita, cosida dentro de su vestido de novia. En otra parte del libro menciona Harry que durante una visita a Londres en noviembre de 2016, semanas después de que se revelara que estaba saliendo con Harry, Meghan caminó desde el Palacio de Kensington hasta la sucursal cercana de Whole Foods, un supermercado orgánico. El príncipe dice que hizo línea en las cajas. Ante ella había filas y filas de revistas y periódicos, apareciendo bajo los titulares más impactantes y repugnantes. Los otros clientes también se dieron cuenta, observaron las revistas, la miraron a ella y después también sacaron sus teléfonos como zombies. Meg atrapó a 2 cajeros compartiendo una sonrisa horrible. Todo muy dramático y, de ser cierto, aterrador. De hecho, solo un comprador la reconoció, una periodista. En cuanto a los titulares, el día en cuestión, 10 de noviembre, Meghan no aparecía en una sola portada. Incluso si hubiera aparecido en alguna portada, no las habría visto en Whole Foods, en la tienda, porque ellos no venden periódicos, y las únicas revistas que almacena son publicaciones especializadas en estilo de vida. Cambiando de tema, Harry muestra en otra parte del libro una comprensión cuestionable de uno de los pasatiempos más gratificantes de su difunta abuela, sus perros. Harry afirma que solía conocer a los corgis, vivos y muertos, como si fueran mis primos, y agregó, se decía que todos descendían de los corgis que pertenecieron a la reina Victoria. Una bonita anécdota, sin duda, Harry, pero totalmente falsa. Se dice que Victoria tuvo más de 100 perros en su vida y 28 razas diferentes, pero ningún corgi. Como confirma Royal Collection Trust, los primeros corgis se unieron a la familia real en 1933, cuando el duque de York, más tarde rey Jorge VI, adquirió 2 para sus hijas, la princesa Isabel y la princesa Margarita. Para su cumpleaños número 18, la entonces princesa Isabel recibió a Susan, y cada corgi que tuvo posteriormente estuvo relacionado con Susan a lo largo de 14 generaciones perrunas. Pasando a otras cosas, preparando el escenario para una confrontación con Carlos y William en Frogmore Cottage después del funeral del príncipe Felipe, Harry describe cómo la reina había enviado al duque y la duquesa de Windsor exiliados a un rincón remoto del cementerio. Un último movimiento con el dedo, tal vez, dice Harry, quizá un último exilio. Esto deliberadamente tergiversa a la reina. El día del funeral de la duquesa de Windsor, el 29 de abril de 1986, por ejemplo, ordenó ondear banderas a media asta en los edificios públicos como muestra de respeto a Wallis Simpson, por la que su marido había abandonado el trono. Con respecto a dónde podría ser enterrado él mismo algún día, Harry también dice tonterías. Antes de embarcarse en su primer periodo de servicio en Afganistán, dice que un ayudante le pidió que eligiera un lugar donde sus restos pudieran ser enterrados en caso de que ocurriera lo peor. Y Harry reflexiona, la bóveda real de Windsor. Pero bueno, eso es imposible, ya que la bóveda está llena. Harry repite la patraña, emitida por primera vez por Meghan en su entrevista de Oprah, de que los periódicos retrasaron cínicamente la publicación de imágenes que mostraban a Thomas Markle colaborando con los paparazzi hasta días antes de la boda. La razón, alega Harry, fue infligir el máximo daño, mencionando, aunque las fotos se tomaron semanas antes, se mantuvieron en reserva hasta el momento más devastador posible. Una vez más, no es cierto. En realidad, lo que Harry llama una imagen escenificada como una farsa que muestra a Thomas Markle estudiando un libro sobre Gran Bretaña, se publicó por primera vez a finales de marzo de 2018, unas 7 semanas antes del gran día. Al mes siguiente se publicaron 2 conjuntos más de fotos. Una mostraba al padre de Meghan levantando pesas. La otra mostraba a un sastre tomándole medidas. En este punto, el diario The Mail on Sunday había comenzado a sospechar que las imágenes se estaban configurando cínicamente. Un reportero enviado a México obtuvo imágenes de una cámara de circuito cerrado de un cibercafé que prueban que esto es cierto el 12 de mayo. Luego se publicó en 24 horas. Lejos de ser mantenida en reserva, de ser archivada, la historia fue dada a conocer de inmediato.
El libro menciona una afirmación ampliamente desacreditada de que el arzobispo de Canterbury llevó a cabo una ceremonia de boda improvisada para Harry y Meghan en el periodo previo al evento. Menciona, fue una pequeña ceremonia, solo nosotros dos, Guy y Pula, los perritos, los únicos testigos. No oficial, no vinculante, excepto en nuestras almas. Si bien la descripción de Harry es quizás más precisa que la de Meghan, ella le dijo a Oprah Winfrey, 3 días antes de nuestra boda nos casamos, también está en desacuerdo la versión de Harry con la opinión de Lambeth Palace. El arzobispo simplemente estaba realizando un ensayo durante el cual, como es habitual, como es normal, la pareja recitó sus votos. Harry se queja de que el día de la boda real, lo primero que vimos, después de salir de la iglesia, aparte de un torrente de rostros sonrientes, fueron francotiradores. En los tejados, entre banderines, detrás de las cascadas de serpentinas. La policía me dijo que era inusual pero necesario, debido a la cantidad sin precedentes de amenazas que estaban detectando. Si bien la anécdota puede respaldar las afirmaciones repetidas del príncipe de que la cobertura mediática hostil ha envalentonado a los extremistas, presuntamente racistas, resulta muy engañosa. Los francotiradores de la policía están de servicio en casi todos los eventos reales importantes, desde Trooping the Colour hasta la apertura estatal del Parlamento, y su presencia en los tejados fue ampliamente reportada en la boda del príncipe William 7 años antes. Más tarde, Harry, en su libro Spare, afirma que la decisión de Meghan de demandar al diario The Mail on Sunday por imprimir extractos de una carta que le envió a su padre fue objeto de un apagón mediático. Harry menciona, la demanda no se cubrió tan ampliamente como, por ejemplo, cuando Meg se atrevió a cerrar la puerta de su propio auto. De hecho, la noticia apenas fue cubierta. Los periodistas investigadores mencionan que, de hecho, la demanda fue una de las noticias más importantes de la semana, con extensos informes publicados en las portadas de los diarios Times, Guardian y Sun, junto con las secciones de noticias y comentarios del Daily Telegraph y el Daily Mail. También ocupó esta noticia un lugar destacado en los boletines de noticias de radio y televisión. Cambiando a otro tema del libro, un episodio notorio está inexplicablemente ausente de Spare y gira en torno al tema incendiario del racismo. En la entrevista con Oprah, Meghan se quejó de que se habían sostenido varias conversaciones sobre el posible color de la piel de Archie mientras estaba embarazada. Oprah preguntó, ¿por qué les preocupaba que si él era demasiado moreno eso sería un problema? ¿Estás diciendo eso? Meghan respondió, si esa es la suposición que estás haciendo, creo que se siente bastante acertada. No está claro por qué Harry no ha arrojado más luz sobre este supuesto incidente en el libro. Al menos podría haber explicado por qué, en aparente contradicción con la versión de los hechos de su esposa, le dijo a Oprah que solo hubo una conversación sobre el color de piel de sus futuros hijos antes de que nos casáramos. En cambio, el príncipe parece habitar ahora un universo paralelo donde él y Meghan nunca acusaron a sus familiares de racismo. Cuando el periodista Tom Bradby abordó el tema durante la entrevista de ITV, Harry insistió, no lo hice, y agregó, la prensa británica dijo eso. ¿Cómo cuadra esa afirmación con su reciente decisión de asistir a un glamuroso evento de caridad en Nueva York, donde Harry y Meghan recibieron un reconocimiento por, entre otras cosas, sus esfuerzos heroicos para enfrentarse al racismo estructural dentro de la Casa Real? Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.